Vamos a hablar de algo a lo que yo me dedico, a lo que se dedican muchas personas que comparten en mis redes, y es acerca del campo cuántico y la canalización. Yo soy de las que pienso que la canalización es un proceso orgánico, que lo traemos en nuestro ADN y que obviamente hay un tatuaje en nuestra alma, porque nuestra alma ya ha vivido muchísimas vidas, venimos de algunas estrellas, por decirlo así, es algo que se recuerda, pero también está programado en nuestro ADN. ¿Cómo nos podrías tú dar una luz, Robert, al respecto? Canalización y campo cuántico. ¿Estaré yo muy equivocada en lo que creo que sé? ¿O qué piensas tú al respecto? Cuéntanos. Bueno, entiendo que todos llevamos un campo cuántico encima, algunos llamamos burbuja energética, pero nos estamos refiriendo siempre a lo mismo. Es un campo energético. Al principio es absolutamente invisible, aunque intuitivamente se puede hasta perfilar y saber dónde está. Y canalizar, de hecho, es empezar a tener constancia de que ese campo cuántico existe. El campo cuántico personal, el campo cuántico de los demás, el campo cuántico colectivo, el campo cuántico universal, o sea, diferentes capas de energía, y al igual que hay diferentes estratificaciones dentro del mundo físico y hay capas de aire, de agua, de fuego y distintos materiales, dentro de lo sutil hay también diferentes sedimentos, y esos sedimentos, esas capas son interactivas. Canalizar es empezar a interactuar al principio de un modo inconsciente y luego de un modo consciente con esos diferentes campos de información. Cuando decimos que recibimos información es porque tenemos un órgano o órganos receptivos que, al igual que nuestros sentidos físicos, captan la temperatura, captan los sonidos, captan las imágenes, pues nuestro campo energético, nuestros diferentes órganos sutiles captan la información que procede de ese campo cuántico. Y además no solo somos receptores, sino también somos emisores. Entonces decimos que empezamos a canalizar cuando empezamos a tener ese flujo y reflujo con lo de dentro y con lo de fuera. En ese campo cuántico, Robert, muchas personas dicen, bueno, el campo cuántico es el cielo, algunas personas lo limitan al cielo y dicen, tú solamente puedes conectar con la luz y entonces si te encomiendas a la luz, solo vas a encontrar a los angelitos, a Dios y ya está. Entonces empiezas tú a ver como canalizador que no solo la luz es la que conecta, sino que hay una gran cantidad de cosas que se pueden encontrar ahí porque somos luz y oscuridad, eso está compuesto precisamente la dimensión en la que vivimos. Y entonces, ¿cómo explicarle a las personas que entrar al campo cuántico es también entrar en conexión con diferentes seres? Porque yo creo que hay un gran bloqueo, bueno, muchas personas están muy despiertas, pero la gran mayoría siguen pensando que canalizar es hablar con angelitos y que en el campo cuántico, cuando entras, estás hablando con el cielo y solo vas a encontrar cosas muy lindas, muy amables y que nunca hay un peligro cuando entras a él. ¿Tú qué opinas acerca de esto, Robert? Lo principal es entender que, al igual que en el mundo físico hay diferentes capas, pues en los campos cuánticos también. Entonces, sí que existen los mundos sutiles superiores, en los cuales todo es beatitud, o por lo menos son mucho más agradables y más simpáticos, pero hay que atravesar muchas capas. Entonces, cuando uno empieza a detectar lo invisible, no pasa y salta directamente ya a los mundos celestiales a tener una conversación ya con la fuente, sino que hay muchísimas capas intermedias, del mismo modo que cuando tú sales a la calle y tomas un individuo al azar, pues no tienes por qué encontrarte un maestro zen ascendido, sino que te puedes encontrar una persona de lo más vulgar y común. No tiene ni por qué ser mala, ni tiene por qué ser buena, pero desde luego puede ser bastante neutra o incluso puede ser nociva para tus intereses, y lo general es que será neutra, pero ni buena ni mala, tendrá sus matices. O sea, a veces es una manera de simplificar hablar de entidades de luz o entidades de oscuridad, porque la mayoría pues son mixtas. Al igual que los seres humanos, también sería muy simple decir es un ser de luz o es un ser de oscuridad. Quitando a aquellos que son muy extremos, quizá pues un maestro pues puede ser mucha más luz que oscuridad, y un psicópata bastante más oscuridad que luz, la mayoría pues hay un porcentaje más o menos mixtos. Así que cuando vamos a esos campos cuánticos a canalizar, podemos encontrarnos un poco de todo. Desde luego, según la intención, según la vibración, según una serie de variables, podemos ascender y conectar con capas más profundas o más elevadas, o no, podemos entrar en ese campo aleatorio y tomar a una entidad al azar y a ver qué nos dice. Pero claro, ahí ya veremos que la experiencia seguramente no va a ser tan grata ni tan gratificante como si realmente sabemos hacia dónde vamos. Correcto. Yo una vez escuché decir a una persona que
Ser medium, por ejemplo, que para mí es un tipo de canalización, pero yo lo llamo como una canalización más expandida, de pronto estaré un poco ahí dispersa, pero cuando yo empecé a canalizar, por ejemplo, empecé con cosas muy básicas y de pronto como que la misma energía me iba llevando a diferentes niveles de conexión hasta que un día empiezo yo a ver urmas y cosas que yo no entendía ni siquiera qué eran y ya me empecé como a asustar. Mi pregunta va en el siguiente aspecto. ¿Se nace con esa capacidad que yo soy de las que creo se puede desarrollar, pero porque ya está impreso en nuestro ADN como seres humanos? ¿O hay que tener algo especial para poder conectar en esos diferentes niveles? Para mí hay un poco de todo. O sea, hay gente que obviamente nace con unas capacidades mucho más desarrolladas de lo normal. O sea, hay algunos que con muy poca edad ya pueden empezar a ver, a escuchar. O sea, hay algunos videntes natos. O sea, eso existe, al igual que hay deportistas natos que nacen con mucha más agilidad o algunos que nacen con un talento musical extraordinario. Sin embargo, se puede también desarrollar. Todos tenemos una mínima capacidad, unos más y otras menos, pero unos mínimos son adquiribles por todo el mundo. O sea, que la capacidad para conectar, para abrir la pineal, está implícita en cada uno de nosotros, e incluso diría que en nuestra esfera más infantil es donde está. O sea, nuestra parte más sensitiva, aquella con la que nacemos, es la que está potencialmente más conectada. Y más bien lo que ocurre cuando uno empieza a crecer es que se va desconectando. O sea, va superponiendo capas en el cuerpo mental. Toda la programación o adoctrinamiento cultural hace que uno poco a poco se vaya desconectando paulatinamente de su propia intuición. De hecho, es un proceso bastante sutil, pero ya desde pequeño, cuando nos educan, lo que hacen es desautorizar nuestra intuición. Hacemos lo que intuitivamente queremos hacer y nos amonestan. Dicen, eso está mal, eso es incorrecto, lo que tú piensas está mal. Entonces, hay un momento que empiezas a dudar de tu intuición por sistema. Y cuando uno duda por sistema de su propia intuición, luego quiere empezar a canalizar, lo primero que llegan son dudas, porque se mezcla la información mental programada con la información canalizada, y es un quilombo y es bastante complicado. Entonces, se nace, todo el mundo tiene potencial, unos nacen con un canal más limpio, otros con un canal más sucio o más lleno de barreras karmáticas, otro viene programado para despertar un poco más tarde, otros pueden hacerlo mediante técnicas, pero en definitiva, si uno desprograma lo suficiente el cuerpo mental, puede llegar a canalizar, porque todos, quien más que menos, tiene intuición, y la intuición es una forma de canalización en la que se codifica en forma de información aquello que estamos recibiendo en los campos sutiles, de manera que tienes la certeza de que sabes algo sin que te haya llegado mediante un razonamiento. Excelente. Yo soy de las que pienso, Robert, por ejemplo, que para entender la situación actual, no solamente a nivel planetario, sino a nivel universal, vamos a decirlo así, casi que cada uno de nosotros debería aprovechar estas capacidades innatas que tenemos de canalizar y conectar, porque es de la única manera, me perdonan la expresión, que no nos meten el dedo a la boca, porque es que ahora si tú no te conectas, te están echando un cuento las redes, la televisión, el político de turno, entonces todo el mundo anda preguntando ¿y cómo nos conectamos con la luz? Y yo suelo decir, mira, yo no te puedo decir cómo te puedes conectar con la luz, lo que de pronto puedo decir es cómo me conecto yo, porque es que eso depende también como de la forma en que tú entras a ese campo cuántico. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Es necesario conectar de esta manera? Porque yo, por ejemplo, sé que tú, si no me equivoco, haces viajes astrales dentro de las muchas investigaciones que haces y tienes una particularidad que admiro y es que analizas la situación actual, o sea, eres espiritual, científico, pero también, o sea, muy terrenal y tú coges y analizas lo que está ocurriendo con el político de turno, la economía y la situación y lo englobas todo, o sea, tú haces todo esto porque entras a ese campo cuántico a través de tus capacidades canalizadoras y así extraes la información que resuena con tu alma. ¿Le recomendarías eso al resto de la humanidad? ¿O tú dirías, no, es mejor que canalizador X, Y, Z nos digan cómo pensar y qué hacer? ¿Qué piensas? No, claro. Todo el mundo tiene que encontrar su estilo. Para mí, pues lo mismo, que no todo el mundo intuye las mismas cosas, porque no a todo el mundo le importan las mismas cosas. O sea, nuestro campo cuántico siempre está orientado en función de nuestros intereses, de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de lo que nos gusta, de lo que nos importa. Hay personas que son extremadamente intuitivas para temas, por ejemplo, económicos. Si la bolsa va a subir o va a bajar, si ese tema les importa, lo captan. Yo, por ejemplo, eso no lo capto porque no me interesa.
Entonces, soy incapaz de conectarme con esa red de información porque no despierta mi interés. En cambio, respecto a otras cuestiones, estoy completamente enchufado y puedo captar perfectamente hasta el más mínimo detalle de subida o de bajada. Entonces, ¿de qué depende? De nuestro interés. De ahí la importancia de conocerse a uno mismo, porque en las cosas que te gustan, que te importan, que te interesan o que captan tu atención, vas a poder afinar mucho más tu percepción intuitiva. Vas a poder captar información sutil mucho antes de que ésta se desarrolle, mucho antes de que ésta empiece a mostrar signos. Mi mente, mi forma de funcionar es una mente muy global, que intenta tener una visión general, porque soy acuario, entonces astrológicamente comprendo esa manera de funcionar como es, pero no es igual en todo el mundo. Hay personas que son brillantes a la hora de hacer diagnósticos de salud súper precisos, decir que mira, tienes una parte del hígado que no sé qué. Hay otras personas que captan todas las capas del aura perfectamente con los colores, con los sonidos, con las texturas, que si tienes un parásito aquí, yo a ese nivel de detalle, por ejemplo, no llego y dudo que llegue algún día porque no es mi especialidad. Lo admiro, me gusta, pero no llego a ese nivel. Así que primero cada uno tiene que desarrollar su particular percepción y luego también aprender a cotejar la información que llega de otros. Por lo menos, ya no tanto para saber si es verdad o mentira, porque eso es bastante difícil de saber, porque hay medias verdades, verdades relativas, sino aprender a detectar cuando alguien es honesto cuando está hablando. Para mí eso es lo más importante. Entonces, yo veo a alguien que es honesto, digo, no voy a entrar en si es verdad o no, porque tampoco lo sé. Alguna cosa me puede cuadrar más, pero si una persona es honesta, ya voy hacia ella a saco. ¿Por qué? Porque sé que incluso aunque se desvíe momentáneamente va en dirección a la verdad. Entonces da igual que tome un camino un poco más largo, más lento, es igual, va en dirección a la verdad, va a llegar. Entonces eso quizá para mí es lo más importante de la canalización. Si el corazón está bien ubicado, bien centrado, no importa que cometas algún error, da lo mismo. Siempre vas a llegar al final a la verdad. Porque la verdad no es tan difícil de captar, por lo menos la verdad espiritual. Ya no hablo de la verdad científica que puede tener muchas aristas. La verdad espiritual es bastante sencilla siempre de entender. Hay una cosa que encuentro muy interesante en tu perfil, si me lo permites decirlo así, es que eres astrólogo. Yo tenía el pensamiento errado que el astrólogo hacía su carta o sea, la carta astral y ya solamente leía las estrellas y lo que aparece ahí ya está. Pero yo he visto que tú haces incluso predicciones de acuerdo a lo que tú recibes de tus procesos de canalización y yo me quedo, wow, o sea, ¿de dónde extrae toda esta información? Tú haces un mix de todo lo que sabes porque sé que manejas varias técnicas, incluso sé que tienes una posición muy fuerte con respecto a los que se hacen llamar la dichosa élite y sus formas de control y manipulación, y tú vas, como dices tú mismo, ahí a saco, y me perdonan las palabras, y la expresión, y le das, bueno, y das por el orto en todas partes. Bueno, yo hablo muy así, tú das por el orto, me das por el orto, y yo me quedo, esto es de los míos, no sé si lo habré conocido en otra vida, pero me encanta. O sea, ¿cómo pasas tú de esa carta, bueno, de esa parte astrológica, a hacer predicciones que, te lo digo desde mi experiencia, como vidente, algunas veces yo recibo predicciones, pero para mí siguen siendo confusas porque son demasiado codificadas y entregarlas para que la gente las comprenda se me dificulta, pero tú lo haces, o sea, dime cómo lo haces porque de verdad es impresionante. Cuéntanos un poco acerca de ello. Pues, de hecho, entendí cuando empecé a estudiar la astrología que era un lenguaje que luego se puede traducir al lenguaje común. Y lo mismo, cuando empecé a canalizar, digo, es el mismo, o sea, es otro lenguaje igualmente. Pues entonces lo que decidí es, yo quiero canalizar el lenguaje astrológico. Entonces cualquier información la quiero recibir utilizando como lenguaje intermedio el astrológico. Pues a mí me llega una información, esto es Marte más Venus menos Saturno, vale, pues yo lo entiendo de esta manera y eso te lo traduzco a una frase, a un enunciado que pueda ser comprensible para todos. O sea, entiendo cuál es la pauta, es como si fuera un enunciado energético, ahora viene este clima y luego entender que hay gente que le va a costar entender ese clima y va a reaccionar de esta manera. Por ejemplo, ahora llega un campo de información expansiva y es un campo de información expansiva que tiene que ser muy coherente con todos sus integrantes. Eso, para la persona que vive en disonancia cognitiva, es locura. ¿Por qué? Porque tiene que conectar todos los puntos y como lleva toda la vida resistiéndose a conectar puntos, entrará en disonancia muy fuerte, se disociará y se romperá. Para el que no, será una expansión de conciencia y llegará toda la información que uno quiera. O
sea, básicamente a mí la canalización es ¿qué significa el símbolo astrológico? Ahora lo quiero pasar a un lenguaje espiritual y luego a un lenguaje práctico. A partir de ahí entiendo los diferentes niveles de realización de cada ser humano. Los que están muy dormidos, los que están muy despiertos, los que ya canalizan, pues los que ya canalizan, esto lo van a recibir como más lenguaje, más símbolos, más herramientas finalmente para poder traducir su mensaje. Yo sin la astrología me costaría mucho traducir los mensajes canalizados porque realmente es un lenguaje distinto y es a veces confuso y cómo lo traduces al lenguaje humano. Entonces, la astrología para mí es un lenguaje puente. Mira qué hermoso, hablando del lenguaje puente, de la astrología, hay un tema que me apasiona también mucho a mí que tiene que ver con el campo cuántico y es el lenguaje de luz. Yo he visto y he podido comprobar, incluso me ocurrió cuando estuve en mi última visita en Egipto, que pasaron cosas que yo nunca imaginé ver o sentir, hasta un avistamiento. Yo me quedé como, yo decía, coge el celular y filma lo que estás viendo, pero yo me quedé petrificada. Y ahí fue donde noté que la canalización se hace a través de diferentes métodos. O sea, algunas veces en trance, otras veces cantando, canto horrible, estoy aprendiendo, pero sí, todo hay que decirlo. O sea, yo recibía el mensaje y empezaba a cantar y la gente me miraba como loca y yo no sabía qué me estaba ocurriendo. Incluso no alcanzaba al principio a identificar quién estaba hablando conmigo. Solo después de muchos días de contactos continuos fue que vine a identificar esto. Tú estás diciendo que la astrología la utilizas tú como el lenguaje con el que conectas con el campo cuántico. Se podría decir que la astrología hace parte también de estos lenguajes de luz, porque el lenguaje de luz es básicamente a través no solamente del sonido, sino la simbología, como lo comprendo yo. ¿O qué sabes tú acerca de los lenguajes de luz? Porque algunas veces son idiomas que tú no entiendes o son simplemente símbolos. O ¿cómo nos podrías tú explicar un poquito de esto, el lenguaje de luz y campo cuántico? ¿Por qué tiene tantas formas este lenguaje de luz? Una manera, cuando uno empieza a ver la energía, se da cuenta que la energía circula, la energía se para, la energía puede ir en línea recta, puede ir dando círculos, puede tomar una forma de espiral, puede tomar una forma esférica, una forma cuadrada, puede funcionar de muchas maneras. Entonces, cuando uno empieza a ver energía o empieza a canalizar, lo que se da cuenta es que puedes al final todo resumirlo a formas de energía. Energía que se para, energía que se acumula, energía que se dispersa, energía que se disuelve, energía que se condensa, se densifica. Bueno, pues todo eso lo empecé a traducir a parámetros astrológicos. Entonces, hubo un momento en el cual empecé a ver que todo podía ser expresado en términos astrológicos, como fueran matemáticas o ecuaciones, y además que cada símbolo tenía diferentes niveles de fractalidad. Es decir, pues un puñetazo en lo físico también es un fractal en lo energético, un fractal en lo mental, un fractal en lo más sutil. Todo tiene una expresión fractal en todos los niveles de realidad. Y al final es circulación de la energía. De hecho, si uno aprende física o química, también puede describir la energía en términos de física o de química. Incluso puede describir toda la psicología humana en términos de física o de química, o en términos matemáticos. Al final también dije, bueno, ¿puedo traducir la astrología a términos matemáticos? Sí. ¿A términos físicos? Sí. ¿A términos químicos? Sí. Entonces, solo cada vez que veo la energía, lo traduzco en lenguajes comunes. Uno puede ser la física, otra puede ser la química, otra puede ser la astrología. Utilizando la astrología como puente, todas las demás llego. Los lenguajes de luz o la geometría sagrada también se puede traducir al lenguaje astrológico. ¿Qué es un 5? ¿Qué es un 6? ¿Qué es un pentagrama? ¿Qué es una espiral? ¿Qué es toda la simbología sagrada, todos los lenguajes de luz? Al final es energía en movimiento que puede ser traducida a situaciones cotidianas. O sea, cualquier cosa que está pasando la puedes traducir a un lenguaje de luz. Y puedes saber lo que es un conflicto, lo que es la armonía, lo que es algo coordinado, lo que es algo descoordinado, lo que es caos, lo que es orden, todo lo puedes entender muy fácilmente. ¿Qué le podrías tú decir, Robert, a una persona que está tratando, o sea, tú ya la tienes clara cómo conectas tú con el campo cuántico, que es todo lo que existe a nuestro alrededor? Incluso yo le digo a muchas personas, si pudiésemos conocer la totalidad de lo que existe en el universo, o sea, estaríamos maravillosos, nos explotaría la cabeza, es un término que utilizo yo mucho, porque solo conocemos, creo que he leído y por lo que entiendo, solamente el 6, el 7% de las energías que existen, o sea, de todos esos seres con los que podemos conectar. ¿Qué le podrías tú decir a una persona que está tratando de canalizar, de avanzar, de, vamos a decirlo así, de quitarse la máscara que hemos traído durante muchos años? ¿Cómo encontrar ese camino? ¿Cómo encontrar ese lenguaje de luz? En tu caso, la astrología
En mi caso es el trance, porque lo que hago muchas veces lo hago es en trance, y fue que a mí, en mi caso se dio así, o sea, se dio natural. Pero ¿qué le dirías tú a una persona que de forma natural aún no encuentra eso? ¿Qué podría hacer esa persona para iniciar ese camino, para encontrar su herramienta? ¿Cuál sería, no digamos la fórmula mágica, pero sí un primer paso para lograr esta conexión? Primero, conocerse a uno mismo lo suficiente para encontrar el estilo que a uno le gusta más. De hecho, si una persona es muy intelectual y necesita entenderlo todo, pues seguramente su método pasará por la mente. Si una persona está más cómoda, por ejemplo, en el baile y demás, pues su método pasará por el movimiento, por el ritmo, por el acomodamiento con la música. Si otra persona conecta más cuando está emocionada, pues tendrá que generar una potenciación, amplificación de su campo emocional. Si una persona es más, necesita de silencio y estar exento de todo tipo de estimulación, pues tendrá que crear una vacuidad en su mente, tendrá que crear una vacuidad a su alrededor para conseguir conectar. O sea, uno ya sabe qué es lo que le hace estar más calmado, más tranquilo y más receptivo. Pues solo tiene que reproducir esas condiciones, porque eso es lo que le va a hacer canalizar. A mí, de hecho, lo que me va mejor para canalizar es escuchar a otra persona y empezar a darle réplica. Por eso para mí el formato de entrevista es perfecto y es ideal, porque tú cada vez que haces una pregunta, yo estoy viendo la energía de la formulación de la pregunta y todas las ramificaciones mentales que se producen. Entonces, claro, enseguida voy dibujando la respuesta. Entonces, para mí un formato de conversación es ideal. Pero claro, entonces me doy cuenta que cuando la gente habla, yo veo la energía y la estructura mental que está en su energía. Pero para otras personas eso no, porque se saturan cuando el otro, o sea, le llega demasiada energía, se satura cuando el otro habla y entonces se pierden. Entonces cada uno tiene que encontrar su manera. Hay gente que está más cómoda con los animales, con las plantas, otros cocinando. Que cada uno empiece a hacer lo que le gusta y desde ahí encontrará cuál es su método de canalización ideal. Yo diría que tú tienes una mente cuántica acelerada. O sea, es una cosa que digo yo que no sé dónde me la saqué, pero me resuena como compatible. Digo, es una mente cuántica acelerada porque no solamente es una mente cuántica que sabe que existe un todo, sino que tiene una aceleración. Por eso yo creo que a ti se te facilitan mucho los viajes astrales, que es una cosa que yo hice de pequeña, me desconecté de eso por temor, pero es impresionante la forma en que tú analizas todo esto y aquí va mi otra pregunta que tiene relación con esta conexión. Se dice que la cuántica empezó a estudiar la mínima expresión de la energía y pasamos de los quarks ahora a la teoría de cuerdas, que es donde ya empieza la cosa como a ponerse un poquito más complicada, donde decimos que todos estamos entrelazados, no a través de los átomos, sino a través de cuerdas muy finitas que conectan una energía con la otra. Mi pregunta es, y aquí te voy a tocar un tema que no sé si encaja en la cuestión que estamos tratando. Desde mi punto de vista sí, pero me voy a arriesgar. A lo mejor estoy equivocada. ¿Por qué hay personas que conectan con hermanos mayores y otras que siendo canalizadores y teniendo el potencial no conectan con ellos si todos estamos entrelazados por estas mismas fibras, si todos pertenecemos a la misma estructura cuántica? O sea, ¿qué limita o qué hace que un ser pueda conectar de una forma más directa y que el otro, que tal vez tenga también su conexión, no pueda llegar a ese nivel? Los hermanos mayores tienen una vibración energética más sutil, más limpia, más pura, o es que la mente humana en medio de su confusión muy probablemente no permite esa conexión, aunque la capacidad esté ahí? ¿Qué piensas tú? Hay muchos motivos. Uno puede ser la frecuencia vibratoria, otra también el nivel de simpatía o afinidad con esa vibración en concreto, porque al fin y al cabo hay muchos campos de información en lo sutil, muchos seres en lo sutil, y algunos de ellos pues pueden ser más afines a tu manera de pensar, de ser o de funcionar que otros, con lo cual hay algunas personas que consiguen conectar con cualquiera, o sea, que tienen como una capacidad de movilización muy vasta, es como si tuvieras un vehículo con un combustible prácticamente ilimitado, con una velocidad altísima, eso te permite conectar prácticamente con todos, y otros que tienen combustible para correr 1 kilómetro. Entonces no puedes ir a las entidades que están muy lejanas energéticamente a ti porque no te da directamente la energía. De hecho, hay personas cuyo campo de información es mucho más específico, con lo cual es más limitado espacialmente. Es decir, la distancia existe también en lo energético, la distancia vibratoria, y si yo tengo que atravesar 20 capas, a lo mejor la potencia solo me da para atravesar 5, por ejemplo. Entonces, las que están más lejos no puedo, pero tal vez mi campo de visión es mejor para ver muy bien esas que tengo cerca.
un poco lo que ocurre, ¿no? Si yo veo muy lejos, veo con menos nitidez lo que está cerca. Y si veo con mucha nitidez lo que está cerca, me cuesta ver lo que está lejos. De hecho, vemos, por ejemplo, personas que no canalizan nada, pero se desenvuelven muy bien aquí en el espacio terrenal, o sea, que son muy diestras y muy operativas en sus trabajos, y luego otras personas conectan muy bien con lo sutil, pero luego tienen dificultades para bajar aquí a tierra precisamente por la facilidad con la que han conectado, con lo cual la energía no puede estar en todas partes a la vez. Entonces, si quieres llegar a muchos sitios, tiene que ser haciendo pequeñas concesiones en los otros niveles. Por ejemplo, hablando de los viajes astrales, cuando uno está en el astral, su capacidad mental se ve muy diluida. O sea, yo cuando estoy ahí soy subnormal perdido, o sea, no me entero de nada. O sea, me cuesta horrores mantener siquiera un 1% de la capacidad intelectual que tengo aquí. O sea, yo soy muy tonto. ¿Por qué? Porque para poder entrar en el astral con mucha potencia, tengo que dejar atrás la mente. Porque la mente es demasiado pesada para el astral. Entonces, solo puedo llevar una partícula minúscula. Lo mismo, si quiero ir a otros campos de información, solo puedo llevar un 1% de mi mente. Entonces, la manera en que lo hago es, vale, pues voy y aunque no sé bien a lo mejor con quién estoy conectando, que me pase los arquetipos necesarios para que lo traduzca a mi mente. Bueno, pues es una manera. Y, por ejemplo, tú cuando entras al trance, consigues que tu mente quede prácticamente apartada y, por lo tanto, puedes hacer una conexión muy limpia y muy pura y prácticamente sin distorsiones. ¿Pero a costa de qué? Entiendo que entonces tu cuerpo y tu mente quedan prácticamente poco operativos. Entonces, como quedan poco operativos, estás bien conectada. Pero si mi mente y mi cuerpo están muy operativos, mi capacidad de conexión es más limitada, claro. Wow. Aquí hay una pregunta que, bueno, es mi deseo personal hacértela porque he investigado y cada vez que investigo esto, le salen más patas al gato y ya digo, bueno, aquí alguien tiene que estar diciendo mentiras o yo estoy buscando donde no es. Es con respecto a las dimensiones. Hemos visto que muchísimo antes de la pandemia y todo esto que ocurrió, se está hablando que estamos en la tercera, vamos a la cuarta, con ascendencia a la quinta, otros ya están en la décima, y aquí hay como una competencia que sube más rápido. Yo lo que entiendo es que pueden haber almas, incluso de séptima dimensión, aquí en esta dimensión en la que estábamos, tercera o cuarta, pero que sin embargo están con una misión específica y que no necesariamente solo un grupo de personas vaya a ascender de dimensión. Pero mi pregunta va a lo siguiente. Los físicos cuánticos decían hace un tiempo que tenemos unas 26 dimensiones. Ahora la reducen más o menos a unas 11, 12. Pero también leí de una persona que hace viajes astrales, bueno, es alemán, y hablaba como de 39 dimensiones diferentes. Entonces son como dos preguntas en una. ¿Qué es una dimensión cuando estamos hablando de este campo cuántico? ¿Es un lugar? ¿Es un estado energético? ¿Es un conjunto de memorias unidas que tienen una conciencia más cercana a la fuente? ¿Y cuántas de estas dimensiones hay? ¿Se podría saber con exactitud cuántas dimensiones hay cuando nosotros solamente estamos en contacto con un porcentaje muy mínimo de lo que es la totalidad del universo? ¿Qué piensas tú, Robert, desde tu experiencia y todo lo que has investigado? Bueno, claro, como hablamos de metafísica, aquí cada opinión tiene su fundamento, pero claro, no hay nadie que pueda decir, mira, esta es la verdad y punto. O sea, no hay manera de tener esa certidumbre. Desde mi punto de vista, dimensiones las podemos dividir de manera infinita, en el sentido de que incluso en esta dimensión física hay diferentes capas, ¿no? O sea, si nosotros, por ejemplo, entramos a analizar la composición de material sutil como es el oxígeno o los átomos o los quarks, casi podemos hablar de diferentes dimensiones de lo físico. Y luego si entramos a ver las capas etéricas, el doble etérico, que es el campo astral, que si el mental superior, que si el causal, pues podemos hacer tantas divisiones como queramos. Desde mi punto de vista, que utilizo la base astrológica, al final canalicé que podemos utilizar 12 divisiones por cada signo del zodiaco, o sea, 12 signos, 12 dimensiones. Entendiendo dimensiones como diferentes estados de la energía. O sea, una primera dimensión sería la energía más física y más inmaterial. Una segunda dimensión, esa energía física orgánica, ya cuando empieza a tener vida. Tercera dimensión sería la materia sutil mental, la intelectual. La cuarta dimensión sería el mundo astral, que es la materia emocional. La quinta dimensión sería la energía correspondiente al chakra corazón, la energía del corazón. Y si vamos subiendo, vamos viendo capas superiores hasta llegar a una duodécima y una decimotercera que las contiene todas. Aún así, podemos hacer tantas subdivisiones de estas como queramos, con lo cual, quien dice que hay 49 también puede ser cierto, porque estamos haciendo una permuta del 7 por 7, pues, no, 7 por
Sí, 7 por 7. Bueno, ahora me estoy perdiendo. Pero bueno, sí. Sí. Sí, me hagas calcular en directo. Pero sí que puede haber diferentes permutas matemáticas que te permitan subdividir las dimensiones y supongo que todas son correctas porque al final estamos delimitando un espacio que siempre es el mismo, pero las divisiones no dejan de ser arbitrariedades, no dejan de ser armónicos o figuras armónicas y lo podemos dividir en 5 o lo podemos dividir en 4 o lo podemos dividir en 3, al igual que podemos dividir el cuerpo humano en 3 partes si queremos, o la podemos dividir en 2 mitades, por ejemplo, o 3 mitades, la cabeza, el tronco y las piernas. ¿Son divisiones válidas? Claro que son válidas todas. O la podemos dividir en huesos, en músculos, en sangre. Bueno, pues delimitar el terreno siempre se puede hacer de muchas maneras. Por eso creo que todos los investigadores, que son verdaderos canalizadores, tienen razón a la hora de hacer su delimitación y que simplemente le estamos poniendo nombres distintos a espacios distintos. Para mí la versión astrológica es la que me cuadra mejor porque es la que yo comprendo, pero entiendo que los otros están hablando del mismo espacio poniéndole diferentes nombres y cortando por diferentes lugares. Súper interesante esa respuesta. Y hablando precisamente de esto de las dimensiones, volviendo atrás al campo cuántico, de la manera en que canalizamos, hay una teoría que dice, bueno, vamos a meter una parte que es lo del desdoblamiento del tiempo, y una figura a la que admiro mucho, que yo no la veo como el Hijo de Dios, porque yo pienso que el Hijo de Dios somos todos, la figura de Jesús como avatar. Entonces, hay una teoría que habla precisamente de que cada aproximadamente 25.000 años el campo cuántico, lo que se considera como Dios, porque Dios no está dentro de ti, sino que nosotros estamos dentro de él, por eso es como la matriz, estamos en su barriguita, por decirlo de alguna manera. El universo hace un proceso de contracción y expansión, y ese proceso de contracción y expansión es como una especie de explosión que cambia a nivel energético muchas cosas, y cada 25.000 años aparece un nuevo avatar, un ser de una conciencia ilimitada, de una conciencia, vamos a decirlo así, igual a la del propio Dios, a la del propio Creador, y con la aparición de este ser inicia un ciclo, y el último ciclo que se inició es la bendita era de Acuario. Pregunta, tú que eres experto en astrología y bueno, y también trabajas la metafísica. Esto de los avatares y de la expansión y contracción del universo para hacer cambios que afectan a todos los que vivimos, por decirlo así, en este tiempo, ¿eso es real o cómo se da eso? Porque muchos hablan de que el avatar ha sido Buda, que otro avatar ha sido Jesús, de que otro, o sea, le dan diferentes nombres. ¿Es el mismo Dios desde tu conciencia metafísica? ¿Para qué sirve este proceso de expansión y contracción? Y realmente cada 25 años hay un cambio tan drástico que podemos decir que cada 25.000 años se acaba el mundo como lo conocemos e inicia una nueva era con nuevos cambios y nuevos retos. El ciclo de 25.000 años es el ciclo completo. El ciclo completo por el cual se producen todas las eras astrológicas, cada una que dura unos 2.160 años, si no recuerdo mal, y eso unos 25.000 y pico años. Entonces, se puede decir, o por lo menos lo que dice más la teoría, es que hay un gran avatar por cada época, por cada era. Aunque yo lo que diría es que más bien, según la era, hay una tipología de avatares y que no tiene por qué haber única y exclusivamente uno. Desde luego, el avatar Jesucristo es el que mejor representa la era de Piscis en la que actualmente todavía estamos, porque además es el símbolo de la redención y todo el catolicismo y el cristianismo han sido lo que mejor ha representado este avatar crístico. Sin embargo, Buda y otros avatares o Krishna y demás pueden representar lo que eran enviados de otras eras. Y para mí pueden haber varios en diferente era porque también tiene sentido que aparezcan en las diferentes culturas. Que habría que ver, insisto, si realmente eran los que eran, pero es igual. Sirven como egregores en el inconsciente colectivo, ahí están. Sirven como referentes y como referencias. En esta era de Acuario, lo lógico es que haya muchos, porque precisamente Acuario es un signo que diluye la individualidad. O sea, va en contra de esa individualización o personalización excesiva en un avatar. O sea, no tiene sentido que haya el héroe de la era de Acuario, sino que más bien serían los héroes de la era de Acuario, donde los humanos empiezan a reconocer la chispa divina que hay en ellos y, por lo tanto, ya no tienen que seguir a un Mesías. Esa idea más mesiánica estaba bien para otro tiempo y lugar, pero no para el tiempo actual.
La idea de la contracción y la expansión del universo tiene bastante sentido, incluso como fractal de lo que es el propio corazón, ¿no? Que hace una expansión, una contracción, esa sístole y esa diástole. Y además es un proceso que vemos en la naturaleza sin parar, con lo cual, como simbolismo energético, tiene todo el sentido. Lo único que sucede cada vez 25.000 años es que vuelve a iniciarse otra vez un ciclo de consciencia, un ciclo astrológico, y bueno, vuelta a empezar con nuevas reglas. En tus estudios, y ya que me metí un poquito en el tema de estos ciclos y de la era que estamos viviendo, lo que tú has visto, lo que has canalizado, pero sobre todo lo que has investigado, te admiro muchísimo por ser un investigador tremendo, de los pocos que tenemos en la actualidad a nivel mundial. ¿Qué has visto tú que pueda influenciar en la energía planetaria, vamos a decirlo, desde el 2020 hasta el 2030, que son 10 años bien fuertes? ¿Qué has visto tú o qué has alcanzado a ver o hasta dónde has alcanzado a ver con tus investigaciones acerca de la energía cuántica y todo lo que está pasando en este momento con el planeta? Que son muchas de las preguntas que nos hacen continuamente a los canalizadores, y todos tenemos una visión parcial, porque soy de las que cree que no todos tenemos la totalidad de la información. Eso sería como darle el control y el dominio a una sola energía, y de eso tampoco se trata, sino que cada uno desde su esencia pueda interpretar y aportar a la totalidad. ¿Qué piensas tú acerca de la energía que tenemos desde el 2020 hasta el 2030 con este nuevo cambio, digámoslo así, energético cuántico? Pues básicamente ya has dado la respuesta. Es decir, la respuesta es que esto es un proceso que empieza en el individuo, que cada uno se tiene que despertar a sí mismo, pero luego cada uno de nosotros tiene una pieza del puzzle y cada uno hace su función en el colectivo. O sea, estamos jugando una energía en la que nos damos cuenta de que cada uno de nosotros es valioso dentro de un engranaje mucho más grande, y que uno se construye a partir de los demás, y también a partir de lo que recibe de los demás se encuentra mejor a sí mismo. O sea, es un juego de reciprocidad entre dentro y fuera. Así que básicamente lo que nos ha traído 2020 primero es un quiebre con el sistema, una ruptura absoluta con esa fuente unívoca de identidad y de conocimiento. O sea, si algo ha traído 2020 es que lo que normalmente se constituía para la mayoría de seres humanos como la fuente del conocimiento, que provenía de un Estado, provenía de unas instituciones, esa se ha roto. Con lo cual es necesario construir significado desde otro lugar. Primero desde uno mismo, ¿vale? Pero cuando uno ya tiene suficiente cantidad acumulada de autoconocimiento y de información, tiene que empezar a compartirla, tiene que empezar a moverla, tiene que empezar a reproducirla. Y no solo eso, cuando uno empieza a dar, también empieza a recibir cosas nuevas. Y con esas cosas nuevas que recibe de ese colectivo, también empieza a encontrar nuevas esferas de uno mismo que desconocía. Así que es un proceso recíproco en el que nosotros, cada uno de nosotros, vamos siendo cada vez más interdependientes, creando redes de conocimiento mucho más amplias y mucho más productivas. Antes, solo simplificándolo muchísimo, teníamos como fuente de interacción el Estado y todo lo que éste generaba para todos, creaba como o vivías en tu burbuja o vivías conectado al Estado, pero apenas conectabas con redes de individuos muy grandes, y ahora tenemos la posibilidad de conectar con redes de individuos muy grandes. O sea, salir de nuestra pequeña tribu, conocernos a nosotros mismos, y que nuestra relación con el exterior no pase inevitablemente por el Estado. De hecho, esta es la primera vez en la historia que podemos tener verdaderas relaciones con los demás a gran escala, ya no solo a nivel tribal, fuera del Estado. Esa es la primera vez en la historia, y eso es lo que está trayendo la energía antes, o mejor dicho, después de 2020. Hermoso. Voy a meterme en un tema que también tiene que ver con este tipo de energías, hablando de fractalización. Muchos entienden fractal como división. Yo entiendo fractal como extensión, porque realmente la división es algo que está muy implantado en nuestro subconsciente. Por aquí estaba leyendo, alguien nos estaba contando, no tienes que responder a ello si no lo deseas. Muchas personas dijeron que, bueno, tú eras un fractal del, bueno, por aquí ya encontré el comentario del Arcángel Gabriel, otras personas, bueno, fractal del Arcángel Miguel. Y aquí no voy a preguntar acerca de ti, de esta fractalidad, sino que voy a preguntar a nivel general, porque esto lo he visto yo en muchos seres conectados. ¿Existe la posibilidad de que energías universales, como muchas deidades, vamos a hablar de Isis,
de Ra, bueno, del mismo Jesús, puedan tener extensiones energéticas implantadas en cuerpos que están aquí encarnados en la tierra. Y lo digo no solamente porque veo en algunas personas como esa extensión que se llama fractalidad. Lo que pasa es que a mí me, me aburre mucho decir fractalidad porque la gente inmediatamente piensa en un pedacito de que realmente sí es un pedacito, pero no dividido. ¿Realmente existe eso? ¿Es este tipo de fractal dentro de diferentes seres humanos? Porque he visto eso en muchas Mm. personas y he tenido la oportunidad, bueno, de hacer algunas experiencias cercanas con esto. Cuéntanos, Robert, ¿tú qué piensas? ¿Es posible que energías tan grandes como las de un arcángel o una deidad puedan tener en este momento fractales dentro de personas que están encarnadas en la Tierra? Sí, claro, por supuesto. Y además eso, sí, no tiene ningún tipo de problema el fractal porque no es algo que Okay. se ha despedazado y roto en pedazos. Uh-huh. Esto es parecido como tú tienes el ADN de tus padres dentro de ti y tus padres no se han mutilado para que tú tengas ese ADN, o sea, no se han roto en pedazos, sino que siguen siendo de una pieza y tú tienes su información genética dentro. Pues al igual que tienes información genética en tu cuerpo biológico de otros seres y de hecho eres la reconstrucción de diferentes seres, pues también somos fractales, partes de diferentes seres, de diferentes entidades, algunas de las cuales pueden ser reconocidas como maestros, arcángeles o directamente la propia fuente, ¿no? Si vienes con una energía que no ha pasado por diferentes mónadas, pues puedes tener fractales de la fuente. Todos tienen algún fractal de la fuente, todos tenemos una parte de ello, pero hay gente que tiene un porcentaje más grande de la fuente, otros más de una energía arcangelical, otras más de una energía reptiliana, otros que tienen trocitos de aquí y de allá. Es decir, pues lo mismo que tienes ADN y puede ser que tengas ADN, pues no sé, de gente de Latinoamérica o de Italia o de Brasil o de donde sea, pues lo mismo sucede a nivel cósmico. De hecho, eso es la fractalidad. Saber que, al igual que sucede en la biología y en la genética, sucede también a un nivel cósmico. Esta fractalidad puede facilitar en las personas que están, bueno, que están como relacionadas con estos seres de mayor vibración, pueden facilitar esos procesos de canalización. Por ejemplo, si una persona tiene dentro de sí el fractal de Jesús, es más posible que esta persona conecte directamente con la energía total de este ser y por eso tengamos canalizadores que entreguen información tan, vamos a decirlo así, detallada de lo que sabe esta energía o este gran maestro que ha sido Jesús. Exactamente, por eso también ocurre que muchas personas tienen más afinidad por un personaje que por otro. Quiero decir que hay gente que le resuena muchísimo Jesús y otros que no. A unos les encanta Buda y están más emparentados con el budismo, otros conectan más con Krishna, otros con maestros ascendidos, otros dicen que no quieren saber nada de maestros ascendidos, que solo soy yo superior. Bueno, pues eso significa que cada uno tiene sistemas fractales que pueden vibrar más con unos personajes que con otros o con ninguno, que cuando no es ninguno, pues será por alguna razón también y eso también hay que investigarlo y explorarlo. Pero sea como sea, eso hace que tú puedas conectar con esas vibraciones. Y además, por lo que he visto, también, si tú, por ejemplo, quieres conectar con diferentes maestros y demás, acabas empapándote de esa energía y acabas tomando parte de esa vibración. O sea, la puedes adquirir. O sea, al igual que existe una epigenética, tú también puedes adquirir fractales que no tenías e involucrarlos e incorporarlos en tu propio cuerpo. Con lo cual, para mí fue muy grato durante mucho tiempo empezar a canalizar con todos los maestros que podía para aprender de ellos y tomar una porción de ellos, hasta aprender las lecciones que ellos habían aprendido. Correcto, qué hermoso. Eso es lo que tú estás hablando, es lo que se conoce como entrelazamiento cuántico. Una vez conectado con una energía, quedas conectado con esa energía por la eternidad, digo yo, bueno, por la eternidad. Y a propósito del entrelazamiento cuántico, Robert, hay una de las cosas que a mí me parece que es fundamental en el proceso de canalización para cada individuo y es conectar con el fractal principal que está directamente luego de la fuente, que se conoce como el yo superior. Mm. Yo me atrevería a decir, y aquí me estoy arriesgando a decir bueno, estoy investigando al respecto, pero yo digo que, o creo entender, el yo superior es para mí el doble cuántico. Es ese doble cuántico acelerado, porque es la parte más pura de mi existencia cerca de la fuente. Cuando hablamos de la fractalidad, se dice que la fuente crea un primer espíritu, o sea, teoría mediúnica, crea un primer espíritu, ese espíritu para poder
es realizar los procesos en los diferentes planetas y dimensiones, crea diferentes almas, ahí es donde las almas unidas crean un solo espíritu y se conoce como familias álmicas. Entonces, entre el alma y Dios, en la mitad de estas dos energías está el espíritu, que es la energía que envuelve todas las almas encarnadas. Eso es lo que llamamos el yo superior o el doble cuántico, y yo lo entiendo también desde la parte religiosa, como lo han hecho ver como el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo era para mí el yo superior de Jesús y que todos tenemos ese yo superior. Es una investigación que estaba haciendo durante varios meses porque yo todavía no acabo de, por decirlo así, entenderme a mí misma, yo por qué pienso esto. Y quería pedir tu opinión. Para mí, el yo superior, el llamado Espíritu Santo y el doble cuántico son exactamente lo mismo. Es la energía intermedia entre lo que yo soy aquí en este plano, lo que es la fuente, y es como ese primer desdoblado de la fuente. ¿Cuál es tu opinión, si puedes decir algo al respecto desde tu Claro, me experiencia? gustaría saber cuál es tu definición de doble cuántico, porque claro, lo que has dicho de espíritu y yo superior, esa definición estoy de acuerdo, pero claro, quiero saber cuál es tu definición de doble cuántico para ver si es lo Sí. mismo o no. Sí, mira, lo que pasa es que estoy mezclando religión, metafísica y espiritualidad. Estoy mezclando. Y eso es lo que yo trato de investigar. Mira, para mí el doble cuántico es ese ser que soy yo mismo, pero que está no en esta dimensión, sino que está dentro del campo cuántico y puede viajar a través del tiempo. Soy yo, simplemente yo soy un fractal de esa energía Uh total. -huh. Como yo lo identifico como la energía total de lo que se desprendió en un principio de la fuente, por eso lo asemejo también a mi yo superior y al Espíritu Santo, solo que yo creo que el Espíritu Santo es el concepto religioso de lo que es el yo superior en espiritualidad y lo que es el doble cuántico en metafísica o en cuántica. Y esa es la duda que tengo, y aprovechando la oportunidad que estás conmigo, quería plantearte esa inquietud para conocer tu punto de vista. Obviamente seguiré investigando, pero me encantaría saber tú qué opinas al respecto, haciendo alusión nuevamente que para mí el doble cuántico soy yo misma, pero en la totalidad. O sea, soy yo en una versión más amplia que viaja a través del campo cuántico y que es la que trae información del pasado y del pasado y los futuros posibles a mi presente. Eso es lo que yo identifico como doble cuántico. Vale, no es el doble de Garnier, por ejemplo. No, no es el doble de Garnier, suena como el doble de Garnier porque Vale, por por ahí eso. se así. Claro, si tú haces esa definición, entonces sí, claro, pero que no es el doble de Garnier, que no es lo mismo, porque esos son cuerpos intermedios. O sea, el cuerpo astral, por ejemplo, o el cuerpo de quinta dimensión, son cuerpos intermedios que también viajan de pasado, presente y futuro, pero no son lo mismo que el yo superior. Entonces, yo creo que la definición que haces es correcta, porque, claro, porque también la definición que tú haces de doble cuántico es particular, lo estás definiendo como si fuera el espíritu, como si fuera la mónada divina, o sea, por poner una equivalencia de definiciones. Pero yo simplemente lo quería diferenciar con el clásico doble que uno utiliza en el astral, que claro, se puede desdoblar en muchos, pero claro, ese no es tu cuerpo superior, eso no es tu espíritu. Eso es un cuerpo que cambia de forma, cambia de color, cambia, o sea, es un cuerpo finito, perecedero, que puede jugar, que puede desdoblarse, o lo mismo, los cuerpos que podemos ver, las diferentes capas del astral, no es nuestro cuerpo definitivo, no es nuestro yo real. Hay un yo real que está por encima, que es el yo superior, al que le puedes llamar también Espíritu Santo, o le puedes llamar doble cuántico. Yo casi le llamo el cuádruple cuántico, porque claro, no es el doble, antes tienes otros desdoblamientos inferiores, que serían los cuerpos de cuarta dimensión y de quinta, mientras que tú ya estás saliendo ya al cuerpo superior. Entonces, claro, yo entiendo, la definición que has hecho es el cuerpo superior que tenemos. Sí. Pero Okay. lo que diría es que hay otros intermedios. Eso sería ya cuando empezamos a hablar más del desdoblamiento desde la visión de Jean-Pierre Garnier Mallet, que ya estaríamos hablando del desdoblamiento del tiempo y la forma de trabajar las diferentes dimensiones para llegar hasta el observador principal. Bueno, sería otro cuento diferente, pero yo me estoy alejando de eso. Estoy Claro, hablando hay mucha más arriba. Exactamente. Se me está acabando el tiempo y tengo una cantidad de preguntas por hacer. Tengo el chat absolutamente lleno de preguntas que no te voy a hacer porque daría para una conferencia de 5.000 horas. Y me encantaría tener una conferencia de 5.000 horas contigo, pero con un cóctel en la mano, o si no tomas licor, con un cafecito, con agua, con lo que sea. Sería fabuloso compartir contigo de esa manera. Pero te voy a hacer una pregunta que también tiene que ver con el campo cuántico.
pero más del lado de la mediunidad, que es un tema en el que me muevo, digamos, más que en otros campos, y es la reencarnación. Incluso tiene que ver con esto que estábamos hablando de los diferentes cuerpos, de las diferentes dimensiones. Reencarnación. ¿Existe la posibilidad de reencarnación en diferentes cuerpos que no solamente tengan la estructura humana? Naturalmente, claro. Es decir, no hay ninguna limitación para la cual desde el yo superior puede haber un desdoblamiento identitario en diferentes seres que encarnen de manera simultánea, en cuerpos o avatares no humanos, o incluso en más de un humano a la vez también puede haber un desdoblamiento porque no hay ningún tipo de incompatibilidad. O sea, al igual que dentro de tu cuerpo físico ahora mismo hay diferentes células y no hay incompatibilidad entre ellas, todas son reales, todas son individuales, muere una y no muere de al lado y por lo tanto pueden vivir cada una con su existencia e identidad dentro del mismo cuerpo. Para un yo superior no es difícil ni hay ningún problema ni incompatibilidad con poder habitar diferentes unidades de conciencia, lo que llamamos avatar o cuerpo físico. Y pueden haber pues diferentes cuerpos humanos o no humanos e incluso en diferentes épocas del tiempo de forma simultánea, o sea que tampoco es ningún problema porque la encarnación en tercera dimensión crea esa ficción de tiempo lineal que no se da en otros campos de realidad. Por eso es como vivir en un videojuego y cambiar de un momento a otro el videojuego pues es relativamente sencillo una vez que estás fuera del juego. Cuando estás desde dentro es todo como mucho más complicado y más denso, pero desde fuera no tiene la más mínima complicación. Y eso da pie a mi última pregunta antes de agradecerte tu participación. ¿Cómo hacemos para ser ganadores dentro de este juego? Llámalo Matrix, llámalo como quiera. ¿Cómo podemos tener la tecla ganadora o por lo menos la tecla que nos dé o el botón que nos dé la oportunidad de avanzar y de no permitir que nos metan el dedo a la boca ni que nos estén dando por el orto todo el tiempo con las mismas estupideces que siempre nos dicen para mantenernos como borregos detrás de un grupo de gente que no nos lleva a ningún lado? ¿Cuál sería así como eso que tú dirías, mira, empieza por aquí, tómate una botella de tequila y ya con eso estás? Aunque sé que es un proceso largo, pero ¿cuál sería como esa piedra para ti que sería la base de la construcción de poder entrar a este juego y tener por lo menos una oportunidad de ganar en él? Mira, en la película Matrix, ya que habías puesto el ejemplo de esta Matrix, el protagonista, Neo, primero lo sacan de la Matrix. Cuando lo sacan de la Matrix se convierte en un ser humano normal, limitado, y le introducen una serie de programas en la mente, programas de karate, de kung fu, de artes marciales, como para que comprenda un poco mejor cómo funciona ese mundo virtual. Le hacen diferentes pruebas y entrenamientos, sobre todo para entrenar su mente, para romper las ataduras mentales, le hacen saltar un edificio y darse cuenta de que él tiene el poder para saltar el edificio. Entonces, cuando vuelve a la Matrix de nuevo, reingresa, ya tiene ese condicionamiento mental nuevo. O sea, ha ido deshaciendo el condicionamiento antiguo y se da cuenta de que él está en un programa. Y que está en un programa solo tiene que intentar conectar con el código fuente de ese programa. O sea, básicamente, cuando estamos en la Matrix, si todo esto que hemos hablado de metafísica no se queda simplemente en teoría, sino que digo, vale, yo tengo un yo superior, yo tengo un doble cuántico, yo tengo diferentes cuerpos. Digo, ¿cómo puedo conectarme con ellos? ¿Cómo puedo darles instrucciones? ¿Cómo puedo hacer que me traigan información y me la den? Incluso aunque yo no lo entienda, yo pido la información. Digo, quiero claridad mental respecto a este asunto. Quiero ayudar, quiero desatascar esta emoción complicada que tengo ahora y comprender cuál es la mejor manera de disolverla. Yo le estoy dando órdenes todo el rato a mis diferentes cuerpos energéticos y a mi cuerpo mental para que me den la información, me den la comprensión, me den la sabiduría, me den el discernimiento, para tenerlo todo. Y hago un trabajo en equipo. Por supuesto que con toda la información que me llega, luego lo tengo que aplicar aquí abajo. Y al igual que Neo en Matrix, pues poco a poco me voy programando y entendiendo mejor cómo funciona este juego. Y por eso me van llegando las herramientas. De hecho, cuando uno canaliza, no le llega todo directamente. No me llega todo directamente cuando estoy meditando, me llega durante el día. Entonces tengo una conversación que de repente lo que acaba de decir el otro, ahora lo he entendido. Gracias por lo que acabas de decir, porque acaban de unirse las ideas. Voy por la calle, veo a alguien me interpela, lo que sea, y todas las ideas se van colocando. ¿Por qué? Porque yo he pedido esa información, la estoy pidiendo todo el rato, y luego esta me llega desde todas las maneras posibles. ¿Por qué? Porque el universo es interactivo. El universo responde, es un campo cuántico infinito e ilimitado que responde exactamente a lo que tú le das. Por eso somos creadores.
Cuando uno es creador inconsciente, pues va reflejando, expresando y siendo rebotado todo lo que expresa inconscientemente. Pero ¿y si soy consciente? ¿Y si deliberadamente yo voy pidiendo, voy demandando, voy interactuando? Pues me va llegando la respuesta a todo lo que pido, constantemente.